tal, mis queridos hermanos? Quiero saludarlos con mucho cariño y bueno, pues dentro de esta serie que hemos venido grabando sobre diferentes temas de los falsos profetas, quiero hoy hablar sobre el padre de la mentira, es decir, el demonio. Como dice Juan en el capítulo 8, en el verso 44, el demonio es el padre de la muerte, es el padre de la mentira, porque él es mentiroso desde el principio. Y es que el demonio desde el principio, como pues todos ya sabemos, ha buscado la destrucción del hombre y para ello ha encontrado que la mejor forma de engañarlo es hacerle ver la realidad como a él le conviene. Y es haciendo que la verdad no sea o no parezca lo que Dios nos dijo, sino que en realidad él tiene una verdad diferente, tiene una situación que es diferente a lo que nosotros conocemos. Esta expresión no es nueva y le ha servido al enemigo siempre como una cortina de humo para ocultar la verdad. Esto se remonta, como decíamos ahorita, al Génesis. Y quisiera referirles pues el primer ejemplo craso de la mentira, de cómo opera esta información falsa que él dice tener. En Génesis vamos a encontrar el relato del paraíso, en donde podemos ver cómo, valiéndose de estas artimañas, el demonio es capaz de persuadir a Eva de desobedecerlo. Es una de sus formas favoritas, porque así nos confunde y la usa como una cortina de humo para ocultar la verdad. Y esto, obviamente, pues tendrá siempre una muy mala experiencia para nosotros. En el texto del Génesis, el capítulo 2, nos dice: cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cuidara, le dio esta orden. Fíjense, puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de este árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Hermanos, esta es la verdad sobre la vida y la muerte, la felicidad y la frustración, que están expresadas por Dios de una manera tajante. El día que comas de esta fruta, irremisiblemente morirás. Ahora bien, en el capítulo 3 del mismo libro, la historia continúa con el relato ahora de Eva. En él leemos lo siguiente: la serpiente era más astuta que todos los demás animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Es decir, Eva sabía bien cuál era la orden de Dios. ¿Ok? Dice: Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, irremisiblemente moriremos. Pero entonces la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, yo tengo otra información, no morirán. Esto, hermanos, es exactamente lo que hace el demonio. Decirle a Eva que lo que es la verdad es en realidad una mentira, pues él tiene una verdad que ellos no conocen y que esa es realmente la verdad. Es decir, ¿cuál es? Dios miente. Y bueno, pues podríamos decir que hasta aquí pudiera haber quedado todo. Si la otra información, si estos datos que tiene el demonio fueran la verdad, pues todo hubiera estado bien. Pero no, la verdad salió a flote, pues lo que Dios dice siempre es la verdad. Hermanos, tristemente tuvimos que vivir esta experiencia, pues nos arrastraron a todos. Y así es como se dieron cuenta finalmente, ya demasiado tarde, que el demonio siempre miente. Y es que el texto continúa en el mismo capítulo 3. Dice: la mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo y de llegar a tener entendimiento.
Así que cortó uno de los frutos y se lo comió, y luego le dio a su esposo, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos, y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Es decir, resultó entonces que el que decía la verdad, pues era Dios, y las consecuencias de no haber creído en Dios les costó a ellos y a toda la humanidad perderlo todo. Había dicho Dios: el día que comas de este árbol, ese día morirás. Y así fue como perdieron ellos la amistad con Dios y luego, pues finalmente, la pérdida del paraíso. Todo se perdió porque le hicieron caso al que decía: tengo una información diferente a la que Dios les dio. La verdad es siempre la verdad, hermanos, especialmente cuando viene de Dios. La historia se repite muchas veces, solo para iluminar que esto siempre es así y que, como diría más tarde San Pablo en su carta a los Romanos, que el salario del pecado es la muerte. Veamos la historia de la destrucción de Jerusalén y el aviso que de ello hace el profeta Jeremías. El libro del profeta Jeremías nos dice que Dios lo había mandado para decirle al rey y a toda la población que si no lo obedecían, terminarían siendo destruidos completamente. En el capítulo 27, en el verso 4 y siguientes dice: yo, el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, digo: con gran despliegue de poder hice el mundo y los hombres y animales que hay en él, y puedo dárselos a quien yo quiera. Pues bien, yo he puesto todas estas tierras bajo el poder de mi servidor Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta los animales salvajes los he puesto bajo su dominio. Todas las naciones estarán sometidas a él, a su hijo y a su nieto, hasta que el país le llegue el momento de estar también sometido a grandes naciones y reyes poderosas. Y si algunas naciones o reyes no se someten al yugo de Nabucodonosor, yo lo castigaré con guerra, con hambre y con peste, hasta que todo quede bajo su poder. Yo, el Señor, lo afirmo. A esta profecía se opuso especialmente Ananías, quien argumentó delante de todo el pueblo, de sus reyes y sacerdotes, diciendo, capítulo 28. Ananías, hijo de Azur, del pueblo de Gabaón, se dirigió a Jeremías en el templo, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, y les dijo: yo tengo otra información. El Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, dice: voy a romper el yugo del rey de Babilonia, y dentro de 2 años haré que sean devueltos a este lugar todos los utensilios del templo que se llevó a Babilonia el rey Nabucodonosor. Y también haré que regresen a este lugar Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y toda la demás gente que salió desterrada de Judá a Babilonia. Sí, yo romperé el yugo del rey de Babilonia. Yo, el Señor, lo afirmo. Si te fijas, la misma expresión. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías da un mensaje y al final dice: yo, el Señor, lo afirmo. Ananías dice la cosa completamente contrario, contradice completamente al Señor y también dice: yo, el Señor, lo afirmo. ¿Cuál fue el resultado? Pues el mismo que en el Génesis, hermanos. Jerusalén fue completamente destruida y su pueblo deportado a Babilonia por 70 años. Y es que ignorar la verdad revelada por Dios siempre traerá como consecuencia la destrucción, el dolor, la infelicidad. No debemos hacerle caso al demonio ni a sus profetas cuando nos dicen que ellos tienen otros elementos, otra información, otros datos, cuando la verdad es palpable, cuando la verdad viene de Dios. Si Dios dice: no robarás, no matarás, no fornicarás, no mentirás, etc., pues no está jugando, hay que hacer lo que Él dice. Hermanos, no existen dos verdades y ningún dato o información
puede ir en contra de la evidencia y menos al mandato de Dios. Si no acatamos esta realidad, esta verdad no solamente expresada por Dios, sino por la experiencia humana, pues vamos a perecer, porque la mentira siempre la usan para decir que tienen una información, están escudados detrás de una información diferente y vamos a morir irremisiblemente. Solo para poner y contextualizar ahora esto que digo. Por ejemplo, sobre el aborto, ¿qué dice Dios? Dios dice que el aborto es un crimen brutal, pues es un asesinato sin misericordia hecho a un inocente. Pero hoy los falsos profetas dicen, no, yo tengo otra información. Y nos dicen, no, el asesinato es simplemente la interrupción del embarazo. Es un montón de células que se pueden sacar del cuerpo de una mujer. Y así como eso, todo lo demás termina siendo una terrible mentira porque se oponen a lo que Dios dice. Podríamos hablar incluso también, por ejemplo, de la identidad de género. ¿Cuántos géneros hay? No, hay muchos. ¿Cuántos quieres? Dios dice 2. El matrimonio igualitario. Y cásate con quien quieras, hombre, mujer. Da lo mismo. No, Dios dice, el hombre y la mujer se unirán y formarán un solo ser. Todo esto terminará como en el Génesis, como en Jerusalén. Fíjense, Dios le dice a Isaías en el capítulo 5 de su libro, dice, hay de ustedes que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz. Por eso, así como el fuego quema la paja y las llamas devoran las hojas secas, así también perecerán ustedes, como plantas que se pudren de raíz y cuyas flores se deshacen como el polvo, porque despreciaron las enseñanzas y las órdenes del Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Hermanos, es tiempo de cambiar y no dejarnos llevar por las mentiras disfrazadas por el mundo y sus falsos profetas, usándolas para destruir nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestra economía. El demonio continúa con su trabajo incesante de destruirnos y, como ven, sigue usando las mismas tácticas que también le han funcionado a lo largo de toda la historia. No nos dejemos engañar, por favor, y hagamos caso a la verdad. El Señor nos ha revelado en su palabra la verdad. Abramos nuestros ojos y no caminemos en la oscuridad hacia la muerte. No nos dejemos llevar por los falsos profetas. Veámonos retratados en el pueblo de Israel, que padeció terriblemente por creer en las mentiras de Satanás, proclamadas por todos los falsos profetas. Cuidado, cuidado. La verdad es única e irrefutable. La evidencia es definitiva. Si somos sordos o ciegos y no la oímos o no vemos, terminaremos irremisiblemente mal. Busquemos la verdad, hermanos. Escuchemos la verdad. Abramos nuestros ojos a la verdad y hagamos, por favor, caso de ella. Dios nunca miente. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos tener nuestros ojos bien abiertos y nuestros oídos también bien abiertos para que podamos tener vida y tenerla en abundancia. No nos dejemos engañar por todos estos que dicen tener informaciones diferentes a la que Dios nos propone o a la que la evidencia nos deja ver con toda su claridad.